El bebé tenía apenas 8 meses cuando se desmayó por segunda vez esa semana. Era temprano en la mañana, y la luz dorada de Barcelona atravesaba las cortinas de lino del cuarto infantil, creando un contraste terrible con la escena desesperante. La pequeña Alba, hija única del millonario Mateo Valverde, uno de los hombres más influyentes del sector inmobiliario español, yacía pálida en la cuna blanca, respirando de forma débil e irregular. Pero nadie en la mansión parecía darse cuenta, excepto la niñera. Lucía, contratada hacía pocos meses, había estado notando algo que nadie más veía. La niña no solo se estaba volviendo apática, sus ojitos antes vivos parecían perder brillo día tras día. Y aquella mañana, cuando tomó el biberón todavía tibio sobre la cómoda, su corazón se congeló. Allí, mezclado con la leche, había algo que no debería estar. Un líquido más espeso, turbio, casi imperceptible a simple vista, pero suficiente para despertar un miedo instintivo. En ese instante, la mansión Valverde parecía más fría de lo habitual. Los amplios pasillos, llenos de obras de arte y mármol, ocultaban más que riqueza. Había demasiado silencio. Había demasiados secretos. El millonario, Mateo, estaba en el piso de arriba, hablando por teléfono con abogados sobre un nuevo proyecto en Valencia. Jamás imaginaría que, a pocos metros de allí, su hija luchaba silenciosamente por su vida. Confiaba plenamente en su nueva esposa, Elena, elegante, culta, increíblemente carismática. Una mujer que encantaba a todos a su alrededor, menos a Lucía. La niñera sentía un escalofrío cada vez que la madrastra se acercaba a la niña. Era sutil, pero existía. Una rigidez en la mirada, un frío en los gestos, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Y, peor aún, la niña lloraba cada vez que ella entraba en el cuarto. Pero Lucía no tenía pruebas. Aún no. Mientras sostenía el biberón con el líquido turbio, todo el cuerpo de la niñera se estremeció. ¿Qué era eso? ¿Leche echada a perder? ¿Alguna mezcla extraña? ¿Algo puesto allí a propósito? No sabía qué responder, pero el olor era ligeramente distinto, y su instinto de protección explotó dentro de ella como una alarma. Entonces escuchó pasos en el pasillo. Elena. El tacón fino resonaba sobre el suelo de mármol con una precisión casi calculada. Lucía escondió el biberón detrás de sí en un movimiento casi automático. El corazón parecía querer romperse en su pecho. La madrastra entró al cuarto con su perfume caro y una mirada afilada como cuchilla. Observó a la niña, observó a Lucía y sonrió lentamente. ¿Todo bien con la pequeña?, preguntó, con una dulzura artificial que hizo que el cuello de la niñera se erizara. Lucía solo asintió, pero la sangre se le heló. Esa sonrisa, esa mirada, había algo mal. Terriblemente mal. Y en ese instante, supo, algo estaba pasando con la bebé. Algo oscuro. Algo que podía costarle la vida a la pequeña Alba. Y el biberón turbio era solo el comienzo. Lucía no pudo quitarse de la cabeza el biberón durante el resto de la mañana. Mientras cargaba a la bebé en brazos, sentía como el miedo le pesaba en el estómago. Alba estaba demasiado somnolienta, respiraba de forma irregular y tenía la piel más fría de lo normal, y eso no era coincidencia. No podía serlo. Hacía días que algo estaba empeorando. La niñera intentaba actuar con naturalidad, pero su mirada volvía una y otra vez hacia el biberón escondido dentro del bolso de pañales, envuelto en una toalla para que nadie lo viera. Necesitaba analizarlo después, cuando estuviera lejos de los ojos de Elena. Necesitaba comparar el olor, la textura, cualquier cosa que la ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero el tiempo parecía conspirar en su contra. La mansión vibraba con pasos, empleados entrando y saliendo, y Elena recorría las habitaciones dando órdenes como si fuera la legítima dueña de todo. El millonario, como siempre, demasiado ocupado para percibir lo que realmente ocurría dentro de su propia casa. Aparecía solo en momentos puntuales, besos rápidos en la frente de su hija, promesas de llevarla al médico cuando tuviera tiempo, y pronto desaparecía tras reuniones, contratos y cenas empresariales. Lucía, sin embargo, era quien presenciaba el día a día. Era ella quien veía a la bebé rechazar los biberones que Elena entregaba personalmente. Era ella quien percibía la mirada desesperada de la pequeña cada vez que la madrastra se acercaba. Y, sobre todo, era ella quien notaba detalles que pasaban desapercibidos para todos, pequeñas manchas en los pañitos, residuos extraños en la tetina del biberón, un olor químico casi imperceptible. Pero, ¿cómo probar algo? Esa tarde, mientras caminaba con Alba por los jardines de la mansión, un lugar amplio, con árboles podados a la perfección y vista al mar Mediterráneo, algo llamó su atención. Lucía vio a Elena observándola desde la ventana del segundo piso. No era una mirada casual. Era vigilancia. Control. Como si quisiera asegurarse de que cada movimiento de la niñera estuviera bajo su dominio. Lucía fingió no percibirlo, pero su corazón se aceleró. La bebé comenzó a llorar, débil,
casi sin fuerzas para emitir sonido. Lucía la abrazó contra el pecho, sintiendo que estaba caliente, febril. Otro síntoma. Otra señal de que algo peor se acercaba. Decidió entonces llevar a Alba al pequeño consultorio médico privado que había en la propiedad, una sala que casi nunca se utilizaba. Allí encontró algo que la puso aún más en alerta, un cajón entreabierto, con frascos pequeños y transparentes, algunos con etiquetas extranjeras. Sustancias que no reconocía. Frascos que no deberían estar allí. Su corazón latió con fuerza. Retrocedió un paso, respiró hondo y miró a la bebé, que ahora sollozaba débil, como pidiendo ayuda. Todo en Lucía gritaba que algo estaba muy mal, y que aquello estaba a punto de empeorar. La mansión escondía más secretos de los que ella imaginaba, y cada pequeño detalle dejaba claro que la vida de la pequeña Alba corría un peligro real. Lucía pasó el resto del día con la sensación de que la estaban observando. Cada vez que cruzaba un pasillo de la mansión, tenía la impresión de que Elena surgiría detrás de alguna puerta, silenciosa como un felino esperando el momento exacto para atacar. Esa mujer no caminaba, se deslizaba. Su perfume penetrante parecía quedarse impregnado en las paredes, en las alfombras, incluso en la respiración de la niñera. Y fue justamente ese perfume el que anunció su presencia al final de la tarde. Lucía estaba cambiando a la bebé en el cuarto infantil cuando percibió el aroma dulce y fuerte acercarse. Se giró rápidamente y vio a Elena parada en la puerta, apoyada en el marco, con una sonrisa que no concordaba con la frialdad gélida de su mirada. ¿Está todo bien con ella?, preguntó, en un tono demasiado suave, como si lo hubiera ensayado. Lucía tragó saliva. La bebé, débil e inquieta, se movía inquieta. La niñera respondió que sí, que solo estaba un poco caliente. Elena se acercó, extendiendo la mano para tocar la frente de la niña. Alba se encogió instintivamente, como si reconociera un peligro que no podía explicar con palabras. Ese pequeño movimiento no pasó desapercibido para la madrastra. ¿Crees que me está evitando?, dijo Elena, con una risa contenida. Pero había algo en el tono, algo amargo. Algo que mostraba que la pregunta no era inocente. Lucía sintió un escalofrío. La madrastra dio un paso más, lenta, controlada, y posó la mano sobre el brazo de la niñera. Era un gesto demasiado suave para ser natural. Demasiado fuerte para ser solo un toque. Espero que estés siguiendo las instrucciones que dejé, murmuró. La salud de ella depende tanto de ti, ¿no es así? Lucía solo pudo asentir, pero por dentro temblaba. La manera en que Elena miró el biberón vacío sobre la cómoda, un biberón normal, no el turbio, hizo que el corazón de la niñera casi se detuviera. Era como si la madrastra estuviera buscando algo. Verificando. Probando. Poco después, Elena salió del cuarto sin decir nada más. Pero el silencio que quedó era peor que cualquier amenaza explícita. Esa noche, mientras la mansión dormía, Lucía fue a su habitación, cerró la puerta con cuidado y sacó el biberón turbio de la bolsa. Bajo la luz amarillenta del velador, el líquido parecía aún más sospechoso. No tenía el brillo lechoso normal. Parecía separado. Como si alguien hubiera mezclado algo allí. Lucía acercó el recipiente a la nariz. El olor era suave, pero distinto. Algo químico. Algo que no podía identificar, pero que hacía que los pelos de sus brazos se erizaran, como si estuviera sosteniendo una prueba prohibida. Entonces escuchó pasos en el pasillo. Leves. Calculados. Apagó la luz de inmediato, sujetando el biberón contra el pecho, el corazón desbocado. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de su cuarto. La manija se movió, lentamente, como si alguien estuviera probando si estaba desbloqueada. Lucía contuvo la respiración. La puerta permaneció en silencio por un largo segundo, hasta que los pasos se alejaron, pero despacio, como si quien estuviera allí quisiera que supiera que estaba siendo observada. Y en ese momento, Lucía tuvo certeza. Elena sabía. Elena desconfiaba. Y la niñera estaba a punto de entrar en una guerra silenciosa y mortal. La mañana siguiente comenzó con una tensión casi palpable en el aire. Lucía apenas había dormido, y cada sonido de la casa hacía que su corazón se acelerara. El sol entraba por las ventanas con una luz suave, pero nada podía aliviar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La pequeña Alba estaba aún más débil. Sus mejillas, antes sonrosadas, tenían ahora un tono casi translúcido, y sus ojos, siempre tan curiosos, apenas podían mantenerse abiertos. Lucía decidió que debía actuar. Necesitaba una prueba real. Algo que pudiera mostrar al millonario, a las autoridades, a alguien. Algo que nadie pudiera ignorar. Entonces, mientras cambiaba a la bebé, escuchó un ruido proveniente del pasillo. Un sonido rápido, leve, como algo cayendo al suelo. Abrió la puerta y vio un frasco transparente, pequeño, que no estaba allí el día anterior. Un frasco con una etiqueta extranjera.
Un frasco vacío. El corazón de la niñera se heló. Miró rápidamente a los lados. Nadie. El pasillo estaba desierto. Pero ese objeto no había aparecido solo. Alguien lo había dejado a propósito. Alguien quería que ella lo viera. O quería probarla. Tal vez intimidarla. Lucía tomó el frasco con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de dejar huellas, y lo escondió dentro del bolsillo del delantal. La bebé estaba inquieta, gimoteando con un sonido débil y arrastrado. La niñera sabía que no había más tiempo. Decidió ir a la cocina para preparar un nuevo biberón, uno que ella misma cuidaría de principio a fin. Bajó las escaleras apresurada, con Alba en brazos, intentando mantener la respiración estable. Pero al llegar al lugar, encontró algo que hizo que sus manos temblaran. El biberón que había dejado sobre la encimera estaba lleno. Pero ella lo había dejado vacío. Y la leche estaba diferente. El olor era el mismo del biberón turbio del día anterior, un aroma ligeramente químico, casi imperceptible, pero que ahora Lucía reconocía de inmediato. Fue entonces que percibió el movimiento detrás de ella. Elena estaba parada en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, mirándola como si todo estuviera perfectamente normal. ¿Preparando el biberón?, preguntó, con una sonrisa fría. Déjame ayudarte. La niñera apretó a Alba contra el pecho instintivamente. El bebé emitió un pequeño gemido, débil, casi inaudible. Elena dio un paso adelante, pero Lucía retrocedió sin pensarlo. La madrastra entonces entrecerró los ojos. No era más una máscara. Era amenaza. Era control. Era dominio. Lucía, dijo en voz baja. No hagas nada, precipitado. Las palabras fueron suaves, pero el tono escondía una advertencia helada. La niñera sintió que la nuca le ardía. Y fue allí, frente a ese biberón adulterado, ese frasco misterioso y esa mirada cortante, que comprendió, ya no podía fingir que todo era imaginación. Ya no podía esperar más. Lucía debía luchar por la vida de la bebé. Debía descubrir la verdad. Y debía sobrevivir para contarlo. Si estuvieras en su lugar, ¿seguirías? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque las próximas vueltas de la historia serán intensas. Después del enfrentamiento silencioso en la cocina, Lucía sabía que debía actuar con cuidado. Cada paso, cada gesto podía ser observado por Elena. La madrastra no solo desconfiaba, controlaba cada rincón de la mansión. Pero la niñera ya sentía algo crecer dentro de sí, coraje. Un coraje que venía del amor por Alba, del instinto de proteger a la pequeña a toda costa. Decidió que empezaría a actuar en secreto. Primero, necesitaba pruebas concretas. Ya no podía depender de sospechas o intuiciones. Tenía que documentar cada movimiento, cada biberón alterado, cada frasco sospechoso. Sabía que, si lo lograba, podría mostrárselo al millonario y finalmente romper ese silencio mortal. Mientras la niña dormía en la cuna, Lucía recorrió la mansión en busca de cámaras u objetos que pudieran confirmar sus sospechas. Descubrió que había cámaras internas apuntando a pasillos y áreas comunes, pero no al cuarto de la bebé, justo donde necesitaba pruebas. Entonces decidió improvisar. Tomó un pequeño celular antiguo que había encontrado en el armario de los empleados, lo escondió en su bolso y comenzó a registrar discretamente todo lo que pudiera, cada frasco fuera de lugar, cada mirada sospechosa de Elena, cada biberón que parecía diferente de lo normal. Con cada grabación, su corazón latía más rápido. La adrenalina era intensa, pero al mismo tiempo, Lucía se sentía viva de una manera que nunca había experimentado antes. La responsabilidad de proteger a Alba y enfrentar el peligro hacía que su cuerpo estuviera alerta, cada músculo listo para reaccionar. Mientras tanto, Elena comenzó a mostrar pequeñas fallas. Señales mínimas de que la niñera había notado su manipulación, una mirada que duraba un poco más de lo debido, un acercamiento repentino que retrocedía rápidamente. Lucía aprendió a leer esos signos, a anticipar movimientos. La madrastra se estaba poniendo nerviosa, y eso era su oportunidad. Cierta tarde, mientras llevaba a Alba a pasear por el jardín de la mansión, Lucía percibió algo aún más sospechoso. Elena entró al cuarto de la bebé sin motivo aparente. Segundos después, salió con un pequeño frasco en las manos. Lucía no podía dejarlo pasar. La siguió silenciosa, manteniendo distancia, registrando cada detalle. Cada paso de la madrastra parecía calculado, pero ahora Lucía estaba un paso adelante. La niñera comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Había empleados que, aunque intimidados por Elena, también habían notado algo extraño. Algunos le lanzaban miradas de alerta cuando la cruzaban en los pasillos. Lucía sintió que poco a poco podría empezar a crear una red de apoyo, aunque silenciosa. Pequeños aliados que podrían ayudarla a proteger a Alba y descubrir la verdad. Y mientras observaba a la bebé dormir, finalmente sintió algo que no sentía desde hacía días: esperanza.
Una esperanza que no dependía únicamente de ella, sino de su coraje para enfrentar el peligro y actuar en secreto. Sabía que el camino sería arriesgado, pero estaba lista para dar el siguiente paso. Porque salvar a esa pequeña inocente significaba más que cualquier riesgo, significaba justicia, verdad y, sobre todo, amor. Lucía apenas podía creer lo que había descubierto aquella noche silenciosa. Mientras buscaba frascos sospechosos en la pequeña despensa del piso de servicio, encontró un cuaderno antiguo, escondido detrás de envases de leche en polvo. Las páginas amarillentas revelaban anotaciones meticulosas, fechas, horarios y pequeñas instrucciones sobre la alimentación de Alba. Pero no eran solo notas de cuidado infantil, había códigos, abreviaturas y referencias a sustancias químicas que indicaban claramente que alguien manipulaba el bienestar de la bebé. Pasó las páginas rápidamente, sintiendo una mezcla de shock y repulsión. Elena había planeado todo, cada biberón, cada frasco, cada momento en que la pequeña estaba vulnerable. La madrastra había estudiado la rutina de la niñera y de la niña, anotando patrones, horarios de sueño y los momentos en que Mateo no estaba en casa. Lucía sintió un nudo en la garganta. El plan era cruel y calculado. Pero había algo aún más impactante. Entre las páginas, se mencionaban documentos antiguos que solo podrían haber venido del pasado de Mateo. Lucía comprendió que Elena conocía secretos de la familia Valverde, secretos que nadie más, excepto el propio millonario, debía saber. Entendió entonces que la madrastra no actuaba solo por envidia o maldad, había una intención de control total. Era más que querer dañar a Alba, Elena quería asumir, manipular y dominar todo a su alrededor, quizá incluso usar a la niña como moneda en juegos mayores de poder. Mientras sostenía el cuaderno, Lucía sintió el peso de la responsabilidad. Ahora tenía pruebas tangibles, pero también comprendía que estaba tratando con alguien que no dudaría en dañar a la bebé si percibiera que la niñera estaba investigando. La adrenalina subió, y se dio cuenta de que ya no podía confiar en nadie, excepto en sí misma, al menos hasta encontrar una forma de proteger a Alba de verdad. Esa misma noche, decidió dar un paso más. Usando el celular escondido, comenzó a fotografiar las páginas del cuaderno y los frascos esparcidos por la despensa. Cada clic del obturador era una prueba contra Elena, pero también un riesgo. La madrastra podía aparecer en cualquier momento. Lucía sintió la respiración acelerarse, cada músculo tenso. Pero la verdad debía salir a la luz, y ella lo sabía. Lo más aterrador era la claridad con que Elena controlaba cada detalle. Cada gesto, cada contacto con la niña, cada sonrisa, todo formaba parte de un plan mayor. Lucía comprendió que la madrastra no solo deseaba perjudicar a Alba, estudiaba al millonario, manipulaba a los empleados y utilizaba su encanto para crear una red perfecta de engaño. Y ahora, la niñera era la única capaz de romper esa red antes de que fuera demasiado tarde. Con el cuaderno en manos y las fotos en el celular, Lucía se sintió preparada, pero todavía insegura. Sabía que el próximo paso sería el más peligroso. La madrastra no perdonaría un descubrimiento. La vida de la pequeña Alba estaba en riesgo, pero por primera vez, la niñera vislumbró una luz al final del túnel, la verdad estaba a su alcance y, con ella, una oportunidad de justicia. Y mientras miraba a la bebé dormida en la cuna, Lucía hizo una promesa silenciosa, no dejaría que Elena ganara. Ni esa noche, ni ninguna otra, Lucía sintió el aire volverse denso al percibir que Elena comenzaba a sospechar. La madrastra estaba cambiando sus patrones de comportamiento, volviéndose más vigilante, más silenciosa, pero siempre presente. Cada paso de Lucía era seguido con precisión, cada gesto cuidadosamente analizado. La niñera comprendió el peligro real, Elena ahora estaba atenta, y cualquier movimiento en falso podía costarle la vida a Alba, y la propia a Lucía. Aquella mañana, mientras llevaba a la bebé al cuarto para cambiarle el pañal, Lucía encontró a Elena parada frente a la puerta. La expresión de la madrastra era gélida, con una sonrisa mínima que no alcanzaba los ojos. Un simple gesto de cabeza de la niñera para retirarse parecía insuficiente. Elena avanzó, rodeándola de manera sutil, pero amenazante. «Entonces, ¿tienes algo que mostrarme?», murmuró Elena, casi en tono de broma, pero con una voz cargada de tensión. «¿Algo que quieres esconderme?». La sangre de Lucía se heló. No había palabras, solo el pesado silencio del pasillo, interrumpido por el débil llanto de Alba en la cuna. La bebé se movió inquieta, sintiendo la presencia de la madrastra, y Lucía la abrazó de inmediato, protegiéndola con su cuerpo. Elena observó la escena, y por un instante, Lucía vio el cálculo en sus ojos. Cada gesto, cada mirada de la niña era una prueba de control. La niñera entendió de repente que estaba tratando con alguien que no dudaría. Elena ya había intentado pequeñas intimidaciones antes, pero ahora todo indicaba que estaba dispuesta a pasar al ataque directo. Lucía sabía que debía actuar rápidamente, la seguridad de Alba no podía esperar. Fue entonces cuando la bebé comenzó a toser y atragantarse, de repente, con fuerza.
Lucía se desesperó, tratando de colocarla en una posición segura, pero se dio cuenta de que el llanto estaba ahogado, la respiración irregular. Elena se acercó, observando, pero sin ayudar. El riesgo ahora era real, inminente. Cada segundo contaba. Lucía, a pesar del pánico, tomó una decisión instintiva, colocó a Alba sobre su hombro, abrazándola con firmeza, y corrió hacia la cocina, donde guardaba el celular y el cuaderno con las pruebas. Elena intentó interceptarla, pero Lucía logró esquivarla, sintiendo la adrenalina explotar en su cuerpo. El peligro era máximo, y la conciencia de que Elena podía atacar en cualquier momento mantenía a la niñera en alerta absoluta. Mientras corría por los corredores silenciosos, Lucía comprendió que la madrastra no solo manipulaba, sino que actuaba activamente para impedir cualquier intento de descubrir la verdad. La pequeña bebé estaba en estado crítico, y con cada paso su débil llanto resonaba por los corredores de mármol de la mansión, haciendo que el corazón de Lucía se apretara más con cada segundo que pasaba. Sabía que Elena había descubierto que alguien investigaba sus acciones. Y ahora, cualquier movimiento en falso podía costarlo todo. Pero Lucía no podía detenerse. No podía fallar. La vida de Alba dependía de ello. Y, en ese instante, la niñera sintió que el juego había cambiado. La madrastra no era solo una villana silenciosa, era una amenaza directa. Y el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. El silencio de la noche cayó sobre la mansión Valverde como un manto pesado, pero nada estaba en paz. Lucía, con Alba segura en los brazos, avanzaba por los pasillos, consciente de que Elena estaba cada vez más cerca. El frío en la espalda no era solo miedo, era la percepción de que cada segundo era vital y que la vida de la bebé dependía de su coraje y rapidez. Entró en el despacho del millonario, donde sabía que podría encontrar algo que realmente probara la culpabilidad de la madrastra. Sobre el escritorio había un portátil que Mateo solía usar para asuntos empresariales. Lucía tecleó la contraseña que había visto usar al millonario una vez, rezando para no ser descubierta. Con el corazón acelerado, abrió los archivos y encontró correos electrónicos, registros y mensajes entre Elena y proveedores desconocidos. Había transacciones sospechosas, instrucciones detalladas sobre horarios y tipos de alimentación, referencias a los frascos químicos que Lucía ya había fotografiado. Era la prueba que necesitaba. Elena había planeado todo, con detalles fríos y meticulosos. De repente, un clic en la puerta hizo que Lucía se congelara. Elena entró silenciosa, como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Su mirada era más feroz, más decidida, como si supiera que no podía escapar. La niñera sostuvo a Alba firme contra el pecho, lista para cualquier reacción. «Entonces, ¿crees que puedes engañarme, Lucía?», dijo la madrastra, acercándose. «No subestimes lo que sé ni lo que puedo hacer». La tensión estalló en segundos. Pero en ese instante, Lucía decidió actuar. Tomó el celular y comenzó a transmitir todo en vivo a un contacto de confianza del millonario, mientras sostenía las pruebas físicas del cuaderno y los biberones. Elena intentó arrebatarle el aparato, pero Lucía se esquivó, retrocediendo con rapidez. La situación alcanzó su clímax cuando Elena avanzó, pero la puerta del despacho se abrió de golpe. Mateo entró, convocado por la alerta urgente que había recibido del contacto de Lucía. Vio la escena, Lucía sosteniendo el celular y las pruebas, Elena parada, tensa, con la sonrisa gélida desmoronándose. El millonario finalmente comprendió la magnitud de la traición, del engaño y del peligro en que había estado su hija. Los registros, correos, fotos y vídeos reunidos por la niñera quedaron expuestos allí mismo. Mateo vio, con los ojos abiertos, cada detalle de la manipulación, cada paso calculado de Elena. La madrastra intentó negar, pero la evidencia era irrefutable. La policía, ya alertada por el contacto, llegó minutos después, llevando a Elena bajo custodia. Alba, aunque conmocionada, estaba segura en los brazos de Lucía. Mateo, emocionado, sostuvo a su hija y miró a la niñera como a alguien que había salvado a su familia de un desastre absoluto. La verdad finalmente salió a la luz, y Elena, la madrastra manipuladora, fue desenmascarada. El enfrentamiento final terminó con justicia, pruebas claras, exposición completa, el millonario consciente del peligro que había rondado su familia. Lucía no solo salvó a la bebé, sino que también sacó a la luz una red de engaños que los amenazaba silenciosamente. Y en ese momento, mientras la policía se llevaba a Elena, la mansión, antes silenciosa y fría, respiró aliviada. La batalla había sido ganada, al menos, por ahora. El día siguiente amaneció distinto en la mansión Valverde. El sol de la mañana iluminaba los pasillos de mármol con una luz suave, pero ahora había un brillo especial, la tensión que flotaba en el aire comenzaba a disiparse. Alba dormía tranquila en la cuna, segura en los brazos de Mateo, mientras Lucía, exhausta pero aliviada, observaba la escena con una mezcla de felicidad y orgullo.
El millonario finalmente había comprendido toda la magnitud del peligro que su hija había enfrentado. Sentado junto a la cuna, Mateo sostenía la mano de la bebé y miraba a Lucía como alguien que veía más que coraje, veía lealtad, instinto y amor genuino. No era solo la niñera quien había salvado a su hija, sino la heroína que había enfrentado en silencio a la madrastra manipuladora y fría. Elena, ahora bajo custodia de la policía, había sido formalmente acusada de intento de homicidio y manipulación, además de otras irregularidades descubiertas durante la investigación. Los medios aún desconocían los detalles, pero la mansión estaba segura nuevamente. El aire, antes pesado y cargado de secretos, respiraba alivio y justicia. Mateo se acercó a Lucía y, con la voz entrecortada, dijo: «No sé cómo agradecerte lo suficiente, salvaste la vida de mi hija. Sin ti, no sé qué habría pasado». Lucía solo sonrió tímidamente, aún sosteniendo el cuaderno y las pruebas, ahora entregadas a las autoridades. Sabía que el peligro había pasado, pero también que aquella experiencia la había transformado para siempre. La vida de la pequeña Alba había sido preservada gracias al valor de alguien que nunca dudó frente al miedo. En los días siguientes, la rutina comenzó a normalizarse. Alba volvió a sonreír, sus mejillas sonrosadas recuperaron el brillo, y la frustración y tensión que antes dominaban la mansión fueron reemplazadas por cuidados genuinos y amor. Mateo reforzó la seguridad de la casa, contrató médicos privados para monitorear cada aspecto de la salud de la bebé y se aseguró de que Lucía fuera valorada como nunca antes. La niñera, ahora reconocida, se convirtió no solo en la protectora de Alba, sino también en una figura de confianza para toda la familia. La relación entre ella y Mateo se transformó en una alianza basada en respeto y gratitud, y la pequeña Alba finalmente podía crecer libre del peligro que había acechado sus primeros meses de vida. La mansión Valverde, antes escenario de manipulación y amenaza, ahora era un espacio de protección y cuidado. Lucía sabía que, aunque Elena había sido removida, la experiencia había dejado cicatrices profundas, no solo en la bebé, sino también en todos quienes vivieron el terror silencioso impuesto por la madrastra. Y mientras miraba a la bebé dormida, Lucía sintió que había cumplido su misión. El miedo, el riesgo, la tensión, todo había valido la pena. La justicia había prevalecido, la verdad se había revelado, y la pequeña heredera estaba segura nuevamente. El millonario finalmente entendió que no se trataba solo de riqueza o estatus, sino de amor, vigilancia y coraje. Y que algunas personas, como Lucía, poseen una fuerza silenciosa capaz de cambiar destinos. Pasaron meses desde que Elena fue llevada bajo custodia de la policía. La mansión Valverde, que antes era escenario de silencio tenso y susurros de peligro, ahora irradiaba una calma reconfortante. Alba crecía saludable, sus risas llenaban los pasillos con la pureza que antes había estado amenazada, y la luz del sol se reflejaba en las paredes como si la propia casa celebrara la victoria sobre el miedo. Lucía permanecía al lado de la pequeña, ya no solo como niñera, sino como una figura central en la vida de la familia. Su valentía había cambiado el destino de Alba, y Mateo no dudaba en mostrar su gratitud. Cada gesto, cada palabra de reconocimiento dejaba claro que la lealtad y el amor de la niñera eran insustituibles. Se había convertido en un símbolo de confianza y protección, alguien que enfrentó a una madrastra manipuladora y garantizó que la verdad prevaleciera. Mateo, por su parte, había cambiado también. El susto de casi perder a su hija le brindó una percepción inédita. La riqueza y el estatus no significan nada si no hay cuidado, atención y protección genuina para quienes más importan. Reforzó la seguridad de la casa, contrató médicos, revisó todas las rutinas y permaneció cercano a su hija, sin subestimar nunca el valor de la vigilancia silenciosa que Lucía mantenía. Elena, tras procesos legales rigurosos, enfrentó condenas severas. Su nombre y sus acciones fueron expuestos, pero la justicia se hizo presente antes de que pudiera causar daños irreparables. Para Mateo y Alba, era el cierre de un capítulo sombrío, y para Lucía, una victoria silenciosa que demostraba que la valentía y el amor podían vencer incluso los planes más fríos y calculadores. La bebé, ahora llena de vida y energía, crecía bajo los cuidados de quienes la amaban verdaderamente. El miedo y la debilidad dieron paso a sonrisas y descubrimientos. Lucía observaba cada logro con ojos atentos y corazón lleno, sabiendo que había salvado no solo la vida, sino también la infancia y la inocencia de Alba. Al final de cada día, cuando la casa quedaba en silencio, Lucía reflexionaba sobre la experiencia. Cada momento de tensión, cada sospecha, cada miedo que había sentido había sido un paso necesario para proteger a la pequeña heredera. Aprendió que la verdadera valentía muchas veces se revela en silencio, en la atención a los detalles, en la disposición de enfrentar el peligro incluso sin garantías. Mateo, emocionado, comenzó a valorar aún más cada gesto de la niñera. El vínculo que se creó no era solo laboral, sino de respeto, confianza y gratitud eterna.
La pequeña Alba crecía protegida, amada y segura, tal como debía ser desde el principio. Si has llegado hasta aquí, gracias. Comenta cuál parte te dio más escalofríos, cuál fue tu bloque favorito y qué tema te gustaría para la próxima historia. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios. La historia de Alba y Lucía se convirtió en un recordatorio poderoso. Incluso en los entornos más ricos y glamorosos, el peligro puede estar oculto. Pero la valentía, la vigilancia y el amor verdadero siempre pueden vencer, y a veces, es una heroína silenciosa quien lo cambia todo.